Le quiero dar la palabra pues, a nuestro colega Juan Pedro Díaz, ¿no? Que es el responsable del Grupo Gota de la Universidad de La Laguna y uno de los mayores expertos en la materia, por lo menos en Canarias, ¿no, Juan Pedro? Pues nada, cuando quieras tenemos un poquito de adelanto, o sea que tienes 3 minutos más de lo que te corresponde. No sé si se me oye adecuadamente, mejor. Bueno, darles la bienvenida a todos y agradecerles su presencia en nuestra casa y su casa por estos días, ¿no? Desde el Grupo de Investigación pues queremos agradecer sobremanera la gran oportunidad que se nos da de colaborar con el Instituto Tecnológico de Canarias y con los colegas procedentes del Reino de Marruecos, la región de Sumatra. Es para nosotros un reto importantísimo porque sobre todo nos planteamos esta participación como una oportunidad para dar respuesta a cuestiones de gran interés y que esperamos sean de gran valor para aquellos dirigentes que tienen que tomar decisiones estratégicas, decisiones políticas importantes, pues poder suministrarle las herramientas y la información necesaria para que se puedan diseñar esas medidas de manera eficiente y en el tiempo adecuado. O sea que nos planteamos este reto desde el servicio, que en última instancia y en primera instancia la universidad debe dar a la sociedad. Y cuando digo sociedad es la sociedad canaria y la sociedad de nuestros amigos y vecinos del Reino de Marruecos, ¿no? Lo planteamos también como una oportunidad cara a la crisis. Si algo en claro creemos que tenemos que sacar de este periodo de crisis es el crear alianzas, el crear estrategias, debates y digamos, entornos de colaboración y de preparación para competir cuando vengan los esperados buenos tiempos y situarnos en las excelentes condiciones que, dadas, digamos, las capacidades de nuestras comunidades, podemos estar dando respuesta ya no solo en nuestro entorno, sino en todos aquellos entornos con problemas similares y a los que les podemos prestar, yo creo, nuestros servicios y nuestra ayuda de manera eficiente como hacemos en otros sectores, ¿no? El cambio climático, el clima en general, cada vez más es una información demandada en multitud de sectores y creo que es un campo estratégico de desarrollo también y de oportunidad en este periodo de crisis que debemos aprovechar, ¿no? No me extiendo más, ahora tendré un tiempo. Tienes la ponencia. Y... The floor is yours. Muchas gracias. Bien, vamos a dar brevemente unas generalidades sobre lo que denominamos la situación del cambio climático. Es presentar, dar las condiciones de contorno del tema que nos ha dado origen a climático. O sea que muy someramente el objetivo de la charla es evidenciar, poner de manera clara sobre la mesa lo que entendemos por cambio climático y los principales elementos que conforman esa situación. No me atrevo a decir problema, vamos a decir esta situación, en algunos casos sí es un problema, pero bueno, en fin, la situación que denominamos cambio climático, ¿no? Digamos, el Sol es la principal fuente de energía para el sistema Tierra-atmósfera. Sería interminable hacer una lista de todos los procesos que dependen en primera instancia del Sol. Desde luego, los procesos que ocurren en la atmósfera tienen como primer motor la energía procedente del Sol, la biosfera, los grandes ciclos biológicos, geoquímicos, todos tienen como primera señal, primer elemento definitorio de las características el Sol. Y el sistema climático pues no escapa de esta afirmación. O sea que desde un punto de vista termodinámico, un enfoque termodinámico al problema, debemos caracterizar primeramente la energía que entra al sistema Tierra-atmósfera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de energía que se quede en el sistema, así será la respuesta del sistema climático. Tendremos unas condiciones climáticas distintas si en el sistema se queda mucha energía
respecto de la situación climática que tendríamos si en el sistema Tierra-atmósfera se quedara menos energía. O sea que el primer punto de partida va a ser definir lo que entendemos como el balance de energía en el sistema Tierra-atmósfera. Todo este es el origen, el punto de partida del concepto de cambio climático. Podemos evaluar hoy en día la cantidad de energía que se queda en el sistema. Dada nuestra primera fuente, el Sol, nos incide una cierta cantidad de energía procedente del Sol. Esto está perfectamente caracterizado, son del orden de 1.370 vatios metro cuadrado. Nos incide una cierta cantidad de energía en el sistema, parte se ve reflejado y lo que no se queda reflejado es porque ha sido absorbido en el sistema, se queda en el sistema Tierra-atmósfera. Es el origen de las condiciones climáticas en primera instancia, ¿no? El sistema, si no emitiera esa energía que absorbe, estaría indefinidamente calentándose. No es la situación, o sea que tiene que emitir la energía que se queda de alguna manera. La emite, es lo que se refleja en estas líneas rojas. La emisión, en principio, no tiene nada que ver con la energía que nos viene del Sol. Son perfectamente diferenciables lo que nos viene del Sol de la energía que emite el sistema. O sea que, en principio, las dos componentes del problema las podemos caracterizar casi sin ningún tipo de dudas. Hay algunas zonas en las que queda más difusa la diferencia de una componente energética de la otra, pero en general casi que no hay ningún problema a la hora de diferenciarlo. ¿Cómo medimos este balance de energía? Hoy en día tenemos una excelente herramienta que son los satélites. Hay un conjunto magnífico, tremendo, de satélites que están escudriñando día a día la Tierra con multitud de sensores, o sea que podemos tener una idea bastante clara en el espacio y en el tiempo de cómo funciona el esquema de balance de energía aquel que inicialmente veíamos. A través de estas medidas podemos configurar imágenes de este tipo. Aquí tenemos en esta imagen verde la cantidad de energía que mide un satélite saliendo de la Tierra y en la zona azul roja la cantidad de energía que emite el sistema. Esta es la energía que viene centrada en las líneas amarillas que antes veíamos y esta es la emisión en las líneas rojas del sistema. En término medio, digamos, si sabemos lo que sale, sabemos lo que se queda en término medio durante largos periodos de tiempo es igual a lo que sale. Ese es el concepto de balance de energía. La Tierra, para emitir la energía que compense a la que se quede, solo tiene una manera de hacerlo, y es modificar su temperatura. Dependiendo de la cantidad de energía que se quede, la Tierra modifica su temperatura para emitir la misma cantidad y llegar a un balance, a un equilibrio radiativo. Lo que sí se ve son bastantes inhomogeneidades. En la zona reflejada se ven prácticamente los continentes. Los continentes no están pintados, es energía reflejada. Los continentes se están comportando de distinta manera a como lo hace el mar. O sea, se ven una serie de inhomogeneidades espaciotemporales. En cambio, la energía que se emite, vagamente se ven los continentes, se ven zonas de grandes emisiones en las zonas subtropicales. Es decir, hay dentro del concepto global de balance de energía, hay una serie de inhomogeneidades espaciotemporales que quedan evidenciadas en esta figura, que no son más que otra cosa que el reflejo de la complejidad del sistema climático. Para intentar modelizar qué está ocurriendo, debemos, por tanto, definir el sistema climático, debemos definir aquellas componentes, las piezas del puzzle que definen lo que es sistema climático, ¿no? Caracterizar las piezas del puzzle y, sobre todo, y ahí hay muchos de los problemas, definir cómo las piezas se comunican unas con otras. Grandes piezas, pues tenemos la superficie sólida del sistema, tenemos la criosfera, tenemos la hidrosfera, tenemos la atmósfera con su composición, tenemos nubes, tenemos elementos que alteran grandemente el sistema climático, como son, por ejemplo, erupciones volcánicas. Es decir, todos estos componentes hay que definirlos y ver cómo se relacionan unos con otros para intentar modelar luego lo que va a ocurrir y sacar proyecciones a futuro. Si tenemos en cuenta estos elementos que conforman el sistema climático y
metemos el equilibrio que antes veíamos, ahora reflejando estos elementos, nos sale una cosa como esta. Este es el balance de energía que antes veíamos del satélite, ahora lo estamos viendo detallando cómo contribuyen a ese balance de energía cada una de las grandes partes que conforman el sistema climático. La cantidad de energía que nos viene del Sol la denominamos 100, es decir, las cantidades están en tantos por ciento, de forma que a la Tierra llega el 51%, el 50% de la energía que viene del Sol. El resto, la mitad, se queda absorbida en la superficie o es reflejada. Esto es lo que ve el satélite. A este balance de energía, la Tierra responde de esta manera, con lo que ocurre en la zona roja. Primera cuestión curiosa, si nos entran 100 unidades de energía, estos son los 1.370 vatios metro cuadrado que nos viene del Sol, ¿cómo es que la superficie de la Tierra está emitiendo 114? Nos está llegando, o sea, la superficie de la Tierra está emitiendo más energía de la que nos viene del Sol. Tiene que haber alguna otra fuente de energía, por tanto, que está haciendo que llegue más energía a la superficie de la Tierra. Esa segunda fuente de energía es la atmósfera. La atmósfera absorbe, igual que el sistema por completo, y se absorbe, tendrá también que emitir, igual a que lo hace el sistema en su conjunto. Parte de esa absorción lo hará hacia afuera, pero una gran parte la devolverá y será reabsorbida en la superficie de la Tierra. Esta componente de reemisión de la capa que llamamos atmósfera hacia la superficie de la Tierra es la componente principal en todo el concepto del cambio climático. Esta componente tradicionalmente se llama efecto invernadero, pero casi sería más correcto llamarla componente del efecto atmósfera. Si esta componente no existiera, no llegaría esta enorme cantidad de energía de nuevo hacia la Tierra y la temperatura de la superficie de la Tierra bajaría. En lugar de estar a los más 15, más 20 grados centígrados a los que estamos ahora, como no hay que responder a esta cuenta adicional de energía, pues la temperatura del planeta sería menos 15, menos 20 grados centígrados. O sea que las condiciones que disfrutamos de desarrollo de la civilización se lo debemos en gran parte al efecto de absorción de la atmósfera. Bien, si se modifica alguno de los elementos que aparece aquí, este balance sería otro. Si se modificara, por ejemplo, la capacidad de reflexión de la Tierra, si la cubriéramos, por ejemplo, de un día para otro la cubriéramos de hielo, no se reflejaría el 4%, se reflejaría mucho más. La capacidad de reflexión del hielo es mucho mayor. ¿Qué estamos consiguiendo? Que, digamos, la cantidad de energía que se quede en el sistema sea menor, en el caso de cubrir todo de hielo, fuera menor que la que queda ahora mismo. Eso, en última instancia, se traduce en una modificación de la temperatura del planeta. Es decir, lo que tenemos que ver a la hora de empezar a modelar el concepto de cambio climático es cómo están cambiando los elementos, las piezas que comentábamos del puzzle, cómo están cambiando de una situación que podemos definir cero, la era preindustrial es la que se define como origen cero, cómo están cambiando a lo largo del actual siglo y prever cómo pudieran cambiar a lo largo del siglo XXI, hacer algo de predicción, ¿no? Bien, están cambiando las cosas, sucintamente y rápidamente. Aquí tenemos desde el año 600.000 cómo ha cambiado el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero principales. No es el mayor, el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, pero tenemos la suerte de que el vapor de agua no está cambiando. No tenemos capacidad para cambiar el ciclo de vida del vapor de agua. Sí tenemos capacidad para cambiar el ciclo de vida del CO2. Otra cosa sería si en nuestra actividad tuviéramos capacidad para cambiar el vapor de agua. Bueno, tenemos cómo han ido cambiando desde el año 6000 hasta nuestros días el CO2, gases de efecto invernadero, metano, óxidos de nitrógeno, es decir, la cuestión ha ido cambiando mucho. En gris tenemos las eras más cálidas, básicamente casi pudiéramos decir que son una anécdota.
Así que hay una enorme constancia de épocas glaciares, como se ve, que son las que se dan fuera de las zonas grises, ¿no? Esto es la misma imagen, pero en tiempo antes del 2005, 20.000, antes teníamos 600.000 del tiempo actual. La banda gris es el rango de variación que teníamos hacia atrás, hasta 600.000. Es decir, vemos que actualmente la concentración de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno o de metano, son estas concentraciones que vemos aquí. Es decir, se están dando grandes cambios, cambios muy acelerados en la modificación de la composición del sistema atmosférico. La pregunta que nos hacemos es si estos cambios, que no tienen precedentes en 600.000 años atrás, son suficientes para modificar el balance de energía previamente visto y, en última instancia, modificar la temperatura del sistema, la temperatura del planeta. Estos son cambios en partículas sólidas, en sulfato, es decir, no solo han cambiado los gases, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de atmósfera, sino también se han modificado la concentración de aerosoles, es decir, cualquier partícula sólida o líquida que está suspendida en la atmósfera. Ha habido unos cambios importantes. Sí se ve una cierta disminución al final de nuestro periodo, del 2000, producto de algunas de las políticas de mitigación, de algunas de las políticas de modificación de calidad del aire. ¿Ha cambiado la temperatura como consecuencia de esos cambios que hemos visto? Bueno, pues aquí tenemos cómo ha cambiado la temperatura desde el año 800 por diferentes bases de datos. Aquí estas dos gráficas últimas son diferentes aproximaciones al cambio de la temperatura medido en el planeta. Hay diferentes métodos para intentar adivinar, para intentar aproximarnos a la temperatura que había en el planeta cuando no teníamos termómetros. Hay muy diversas técnicas, básicamente la más conocida es el análisis de hielos, de burbujas que se quedan contenidas en el hielo y conservan las propiedades que tenían cuando quedaron atrapadas en el hielo. El análisis de esas burbujas de hielo, del deuterio básicamente, y de los isótopos de oxígeno, nos dan una idea de cómo cambia la temperatura. Observamos en las diferentes bases de datos que existe una tendencia al alza en el siglo pasado y que se mantiene en nuestros días. Aquí se ve desde el año 1750, es un zoom de esta zona, se ve claramente una variación, un aumento importante de la temperatura promedio del planeta. En principio podrá estar o no relacionado con los cambios previamente vistos en la composición del sistema. La cuestión, claro, está en determinar si esa relación existe. Hay muy diversas formas de aproximarse a esa respuesta y para dar respuesta debemos tener en cuenta que los cambios no son iguales en todo el planeta. Aquí tenemos los cambios en variación de grados centígrados por década en la superficie del planeta, se ven muchas inhomogeneidades, los cambios no afectan por igual al planeta y estos son los cambios en toda la columna troposférica, en toda la capa de la atmósfera que va de 0 a 12 kilómetros, ¿no? Para dar respuesta debemos modelar, debemos reproducir el sistema climático, las piezas del puzzle en cada uno de los puntos del globo e intentar resolver las ecuaciones propias de la física de la atmósfera, de la dinámica de fluidos. Se observa, una vez se resuelven los modelos para cada una de las piezas del puzzle en los diferentes puntos del planeta, que los modelos, usando solo elementos naturales, definiendo solo condiciones naturales, quitando la mano del hombre de la huella que puede dejar en el clima, se observa la banda azul, que no se reproducen los cambios observados, que es la línea de trazo gris, medidos. Si se introducen ahora los cambios que ha producido el hombre o que puede haber producido el hombre en la atmósfera, las cosas empiezan a casar un poquito mejor. Este es el origen
de por qué se dice que la mano del hombre es la que ha provocado los aumentos, las variaciones de temperatura que veíamos anteriormente. Hay muchos enfoques. Este es el enfoque teórico de modelos, ¿no? Los modelos tienen una resolución muy grosera. Nuestras regiones son apenas no llega a una decena de puntos en los modelos de escala global, porque hay que tener unas resoluciones muy grandes para poder tener información de lo que ocurre, por ejemplo, en Canarias. Estas son lluvias típicas en nuestra zona, estas son de noviembre de hace unos años, donde se ve una localización, en fin, en pocos kilómetros de unas lluvias intensas en un tiempo muy acotado. Es imposible que los modelos de escala global den respuesta a estas situaciones que producen, pues en fin, una enorme variedad de problemas en infraestructura, ¿no? Para dar respuesta a esas necesidades de información detallada regional, hay que enriquecer la capa de información que nos dan los modelos globales. Hay que introducir en los modelos globales, hasta llegar a resoluciones de pocos kilómetros, la información detallada del lugar. En Canarias, sobre todo, el relieve, en la zona de Sumasadrá, el relieve, los usos del suelo, la vegetación. Esta es la información que se añade a los modelos para intentar reproducir lo que ocurre. Una vez esto se hace, esta es la modelización de lo que allí ocurría, bueno, se empiezan a tener información detallada que puede ser de utilidad. Este es el esquema que estamos llevando al proyecto Climatic para hacer proyección. ¿Cómo hacemos proyección al futuro? Una vez tenemos los modelos calibrados, estos son datos del modelo, con información regional, con lo que se llama el downscaling dinámico, para todo África, en este momento es a 50 kilómetros. Se ejecutan los modelos en periodos históricos, porque tenemos información real de lo que ha pasado, se compara lo que saca el modelo, se hace climatología, tanto en temperatura, estos son valores de temperatura, como de precipitación, y se compara con la realidad. La cota de error la acotamos y sabemos hasta dónde el modelo puede ser útil o no. Uno de los grandes problemas que tenemos es el desarrollo de nubes. Todo esto lo trataremos en las ponencias técnicas. Estamos simplemente abriendo la puerta. Salto esto porque voy muy mal de tiempo. Como siempre, me ha encantado. ¿Cómo hacemos proyección a futuro? Se trata básicamente de definir la atmósfera que tendríamos en el futuro. Hacemos escenarios, hacemos hipótesis de que pudiera ocurrir. Hay básicamente 4 escenarios que vienen reflejados aquí. Unos escenarios, el verde, aquí vienen los nombres, los números son los, digamos, la capacidad de influencia que esos escenarios pueden tener en modificar el clima. Tenemos un escenario verde con poca capacidad hasta un escenario azul, el 8,5, donde los cambios que se pueden dar del 2000 hasta el 2100 van a ser enormes. Definimos de alguna manera, hipotetizamos qué atmósfera vamos a tener, desde una situación, en fin, vamos a decir más verde hasta una situación menos verde, ¿no? Eso lo metemos en los modelos y veremos qué pasa en nuestra región. Estos son los dominios que hemos definido y la respuesta es qué vamos a obtener. Esto yo creo que luego al final, no sé si tendremos alguna pregunta, no sé si me pasa.